Hola, en este vídeo vamos a intentar aclarar algunos conceptos de lo que es convexidad y concavidad cuando representamos gráficamente una función, puesto que cuando veis distintos libros de texto, distintos apuntes, incluso a veces los criterios pueden cambiar de un lugar a otro en cuanto a lo que es la gráfica de una función, a lo que se llama convexa o a lo que se llama cóncava. Entonces, yo incluso en mis propios vídeos, como he hecho a lo largo de los años para mis alumnos y alumnas, y los libros de texto, algunos usaban un criterio y los otros usaban otro. Hay vídeos que tienen una forma, a lo mismo se le llama convexo, lo mismo que en otros se le llama cóncavo. Y por lo tanto este vídeo lo voy a poner aquí para que al fin y al cabo no se llegue a confusión, porque independientemente de que una función sea convexa o sea cóncava o la llamemos de esa forma, la forma gráfica es la misma. Me explico. Hay un primer criterio que voy a llamarle epígrafo, que más adelante veremos qué significa, que dice que esto es convexo, que esta función es convexa y que esta función es cóncava. Y si os fijáis, estoy pintando la región de amarillo, la región superior. Y hay otro segundo criterio que voy a llamar hipógrafo, que a la misma que antes le llamaba convexa, ahora le llama cóncava, porque se están fijando en la superficie que hay justo debajo de la gráfica. Como veis, esta superficie y esta tienen características diferentes. Y a esta le llaman convexa justo a lo que antes llamaban cóncava. Porque en el primer criterio estoy mirando la parte de arriba y en el segundo estoy mirando la parte de abajo. Y ya para hacer un spoiler para el que dice, bueno, no me interesa mucho seguir con este vídeo o no quiero saber el porqué de las cosas, o en fin, adelantaros un poco cuál va a ser la conclusión. La conclusión al final es que cuando hagamos la segunda derivada, que normalmente la mayoría de las funciones que se van a utilizar van a tener segunda derivada e incluso van a hacerse infinito, es decir, derivadas infinitas veces, y como mínimo derivada tres veces y con continuidad en las tres primeras derivadas. Pues en definitiva lo que vamos a ver es que cuando la segunda derivada es positiva, la función va a tener curvatura positiva y va a tener esta forma, independientemente de cómo la llame, de que la llame convexa o que la llame cóncava. Y cuando la segunda derivada es negativa, en los intervalos donde pase esto, la función va a tener esta forma, que va a tener curvatura negativa, independientemente de que la llame de una forma o de otra. Entonces lo importante es que la segunda derivada no engaña. La segunda derivada me dice la forma que tiene la función. Luego el nombre, como veis, a una misma cosa en unos libros de texto o usando unos criterios u otros, se le llama a lo mismo de dos formas distintas y al contrario. Vamos a explicar exactamente de dónde viene toda esta historia. En un espacio vectorial, como por ejemplo R2, aunque todo esto es generalizable, si tenemos un subconjunto, en este caso un área cualquiera dentro del plano, un subconjunto va a ser convexo cuando pasa toda esta cosa. Dos puntos de los cuales hago combinaciones lineales, lambda por un parámetro que va entre 0 y 1, lambda por x sub 2, un número lambda por x sub 1, todos los puntos que voy obteniendo a partir de ellos dos haciendo esta cuenta también pertenecen al conjunto convexo. ¿Qué quiere decir eso? Fijaos que si lambda es 0, esto se anula y da 1 por x1. Cuando lambda es 0 estoy aquí. Y cuando lambda es 1, pues esto da 0, esta parte de aquí, y cuando lambda es 1 estoy aquí. Y da 1 por x2, x2. Es decir, que cuando lambda es 0 estoy aquí y cuando lambda 1 estoy ahí.
Y cuando lambda está entre 0 y 1, pues me dan todos los puntos intermedios. Es decir, que a medida que lambda va de 0 a 1, voy desde aquí hasta recorriendo un segmento en línea recta hasta x2. Entonces, lo que me está diciendo esta definición es que un área del plano es convexa cuando para cualquier par de puntos que coja de ella, el segmento que lo une se queda íntegramente dentro de ese área. ¿Qué cosa hay que conocemos que le pasa a eso? Por los semiplanos. Por ejemplo, una línea recta que trace en cualquier momento, pues lo que está a un lado, todo lo que está a este lado, los puntos que se unan entre ellos siempre están dentro de este lado, y lo que esté en el otro lado, pues los puntos que se unan un punto con otro, cualquiera que os escojáis, veréis que siempre el segmento que lo une está dentro de ellos. Lo mismo sucede con los círculos. Esto pretendía ser un círculo, pero bueno, más o menos. Los polígonos regulares, por ejemplo un cuadrado, un triángulo, un pentágono, o intersecciones de conjuntos convexos. Por ejemplo, si yo tuviera dos círculos, un círculo y otro círculo, pensad en ello y trazarlo bien, esta parte que hay en medio de ellos, pues resulta que lo que está entre uno y otro va a ser convexo. ¿De acuerdo? Es decir, que hay muchos ejemplos de conjuntos convexos que se pueden explicar, ¿vale? O por ejemplo este que me acabo de inventar, este de aquí, que sería como coger un plano y coger como el que corta mantequilla, hacer 4 cortes así, como de semiplano, y esto pues me daría una región convexa. ¿Cuándo no es convexa? ¿Qué es lo importante? Pues porque eso es lo que me hace que distinguir unas de otras, pues cuando hay cosas que entran hacia adentro, ¿vale? Aquí veis que esto entra hacia adentro, entonces cuando voy de este punto a este punto, pues tengo que pasar por territorio comanche, territorio que no está dentro de mi región, que es esta, ¿vale? Porque hay entrantes y salientes hacia afuera, ¿vale? Eso es lo que hace que no sean las regiones no sean convexas. Alguien dirá, bueno, y si este punto y este punto, yo puedo ir de aquí a aquí sin problema, ya, pero es que tiene que ser para cualquier pareja de puntos. No vale coger los que valen y los que no, dejarlos fuera. Para todos los puntos, con que haya dos que ya les pase esto, ya no es convexa. O aquí tenéis otro ejemplo, que aquí como veis esto es como un entrante hacia adentro, o que hay un agujero en medio. Esta parte no está en la región es como este donut, ¿no? Entonces pues si voy de aquí a aquí pues tengo que pasar por el agujero, en línea recta siempre, por supuesto. Entonces si os fijáis, viéndolo como regiones, cuando tengo una gráfica de una función de esta forma o de esta forma, veis que esta región y esta región es convexa, y esta región de aquí, la de marrón, no es convexa, porque va a ir de aquí a aquí, pues pasa eso. Si voy en línea recta de un punto de este punto hasta este punto, pues tengo que pasar por la línea amarilla, igual que pasaría aquí. Para ir de aquí hasta aquí, pues tengo que pasar por la zona amarilla. No voy todo el rato por la zona marrón. Aquí sí, aquí no hay problema. Cuando voy de aquí a aquí no hay problema. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que quien separa realmente a las dos regiones es una línea. ¿Y esta línea cómo la llamo? ¿Como esta o como esta? ¿Le llamo convexa o lo llamo cóncava, como es esta? ¿O la llamo cóncava, como es esto, o convexa, como es esto? ¿Vale? Porque la región convexa es la amarilla y la no convexa es la marrón. Pero la línea solo es la frontera. Entonces, ¿la frontera cómo la llamo? Ese es el tema de por qué en unos libros le llaman de una manera, en otros le llaman de otra. Pero bueno, como yo soy de Granada, en España, en Europa, una excelente universidad, de las mejores de ranking de Shanghái, pues cuando tiene esta forma,
independientemente de todos los vídeos que hagamos y todo esto, aquí se llama esto convexo, curvatura positiva, convexo, y a esta parte de aquí se le llama cóncavo, curvatura negativa, ¿vale? Y eso es lo que se va a tener en cuenta según criterios ahora mismo que hay en esta universidad. Pero también quería deciros pues eso, que realmente se está hablando de lo mismo, esto se está hablando de lo mismo, de esta forma. Unos le llaman a esto convexo y otros le llaman cóncavo, pero en nuestro caso vamos a fijarnos en la parte amarilla, ¿vale? Aunque en otros vídeos que ya hice anteriormente pues se usaba el otro criterio, pues por cuestiones de mis alumnos, donde el libro de texto pues se fijaba en la parte de abajo, ¿vale? Y el fijarse en la parte de abajo, pues esto es cóncavo y esto era convexo, ¿vale? Pero, en fin, esa es la cuestión. Siguiendo con lo que antes he dicho, vamos a suponer que ya esto es convexo, ¿vale? Vamos a llamarle convexo. Hay un criterio que dice que una función es convexa cuando dado dos puntos x1 y x2 y que pertenece a una región convexa, evidentemente en una recta, un intervalo, este intervalo de aquí es totalmente convexo porque cualquier punto que esté en medio está dentro del intervalo entre x1 y x2. F de esta cosa de aquí, cualquier punto que está entre ellos, que ya hemos visto que era hacer esta combinación lineal donde en 0 valía x1 y en 1 vale x2, y entre medio pues están todos los demás puntos, ¿vale? Cualquier intervalo de aquí, su imagen, que es esta parte de aquí que he retintado verde, su imagen, que es esta, f de esto, que es el punto verde, y si voy por aquí pues iría recorriendo esta línea, es más pequeño que unir el segmento que une fx1 con fx2, que es el segmento rojo. Como veis, todos estos puntos verdes están por debajo de los puntos rojos, ¿vale? Esto está por encima porque está la combinación lineal de un segmento que va de aquí a aquí, y esto no es más que f de los puntos que hay entre medio, que es esta parte. Por lo tanto, como veis, la cuerda es más, siempre está por encima del arco, con lo cual obliga a que tenga esta forma, ¿vale? Es decir, es como se hace un arco para flechas, ¿no? Es decir, aquí este es el arco y esta es la cuerda, ¿vale? Donde pondría la flecha, ¿vale? Entonces eso es lo que significa convexo. Como veis, pues evidentemente tiene que tener esta forma. Antes, al principio, he hablado de epígrafo y hipógrafo. El epígrafo de una función son los xi pertenecientes a por r, de manera que i sea mayor que f de x, es decir, que son estos puntos, donde la i es, todas las i que hay por aquí, amarillas, que están por encima de los f de x. Entonces, si conforme voy recorriendo, pues realmente lo que estoy diciendo es que esta región de aquí, amarilla, es convexa. El epígrafo es esto amarillo y dice que una f es convexa si esto es convexo, ¿vale? Que es redundar en lo que antes he dicho. Vamos a suponer que es convexa cuando la parte de arriba esta es convexa. El hipógrafo pues sería hacer justamente lo contrario, coger los puntos que hay por debajo, los i más pequeños que f de x, que están justo por abajo, que es otro criterio, que es justamente llamarle a lo mismo con otro nombre, el contrario, porque estoy fijándome en la otra parte. En definitiva, y para terminar el vídeo, que es breve y independientemente de cómo lo llamemos, cuando tengamos una función derivable, y vamos a suponer que es continua hasta tercer grado, derivable y continua hasta tercer grado, para que no haya problema, ¿vale? La mayoría de las funciones elementales que estamos usando suelen ser así, incluso más, son derivables infinitas veces hasta aburrir. Entonces, una función que es derivable y la segunda derivada es positiva,
vamos a decir que tiene curvatura positiva, que es lo que aparece en muchos de libros de texto norteamericanos. Se olvidan de que si lo de arriba, que si lo de abajo, y llaman curvatura positiva, que como veis no es más que ver que la función tiene esta forma, ¿vale? Es decir, que apunta hacia arriba, los dos extremos apuntan hacia arriba. Y si veis la derivada, la primera derivada, pues aquí he puesto algunos valores que me he inventado, como un ejemplo. Aquí, por ejemplo, veis la pendiente de esta recta tangente, pues vamos a suponer que es menos 2, porque es negativa, ¿la veis? Aquí un poco menos, esto está un poco menos pendiente, suponemos que es menos 1. Aquí en este mínimo, pues sería 0, como veis, horizontal, la pendiente de esta recta es 0. Aquí ya empezaría a subir, aquí ya tengo pendiente positiva, vamos a llamarle 1, y aquí pues más pendiente que la anterior, vamos a llamarle que fuera 2. Entonces, como veis, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. F' es creciente, incluso está pasando de negativa a positiva en este ejemplo, repito. Por lo tanto, si f' es creciente, ya sabemos que su derivada es positiva, ¿vale? Recuerdo que una función es creciente cuando su derivada es positiva y la función es creciente, ¿vale? Cuando no hay ningún problema con derivada y con todo esto, ¿vale? Y esto es lo que hemos llamado convexa. Pero ya sabéis que independientemente de cómo la llamemos, si f segunda es positiva es porque tiene esta forma. Por eso cuando estéis representando una función y os salga f segunda positiva, independientemente de que le llaméis como le llaméis, poned un pequeño simbolito haciendo esto, que dirá exactamente, por si alguien lo lee y por lo que sea, le llama de otra manera. Cuando vea que ponéis eso de esa forma, pues entenderá que realmente sabéis de qué estáis hablando. Y cuando tiene esta forma, que significa que la segunda derivada es negativa, pues si veis pintado esta forma, veis que aquí la derivada es positiva, perdón, la tangente de esta, en este punto de la recta tangente es positiva, la derivada 2. Aquí la primera derivada, que es la pendiente de esta recta, es 1. Aquí es 0 porque está en el punto más alto, es horizontal, la pendiente. Bueno, se me ha ido un poco para arriba la recta, pero bueno, nos imaginamos que está ahí tangente. Aquí ya empieza a ser una pendiente negativa, vamos a llamarle menos 1, y aquí menos 2. Lo importante es que veis que va desde 2 hasta 1, hasta 0, menos 1, menos 2. Va decreciendo. A medida que voy recorriendo el eje X hacia la derecha, esto va decreciendo, ¿vale? Por lo tanto, f', que es la derivada, que es decreciente, y eso significa que su derivada es negativa, ¿vale? Una función es decreciente si su derivada, que en este caso la derivada de la derivada, su derivada es negativa. Por lo tanto, tenemos una curvatura negativa. Y cuando la curvatura es negativa, significará esto, independientemente de que le llamemos cóncava, ¿vale? Por lo tanto, volviendo al principio, como ya os dije, cuando tengáis una derivada segunda positiva, significa que tiene esta forma, convexa, que es una forma de llamarla. Ya sabéis que en otro apunte o en otro de esos le llaman lo contrario. Y cuando tiene la segunda derivada negativa, tiene curvatura negativa, es decir, la forma va a ser esta. Y también aclarar que el hecho de que sea, por ejemplo, de esta forma, no significa que recorra toda esta. Es decir, puede ser una parte o puede ser esta parte y luego cambiar la función. Es decir, que no tiene por qué recorrer todo el periplo de una curvatura de este tipo, negativa, por ejemplo. Sino que puede una función tener una parte así y luego cambiar así, luego cambiar así, en fin, y haciendo su historia. Pero importante, curvatura positiva, curvatura negativa. Segunda derivada positiva significa hacia arriba, segunda derivada negativa hacia abajo. Que alguien le llama a esto convexo y alguien le llama a esto cóncavo, ¿vale? En este vídeo he explicado que esto se le va a llamar convexo, ¿vale? Pero aclararos que cuando aparezca llamándole lo contrario, que sepáis interpretar por qué. Porque se están fijando justamente en la otra parte que hay debajo. Nosotros nos fijamos en la parte de arriba y otros se están fijando en la parte de abajo.
Bien, espero que con esto se haya aclarado un poco el tema y en lo posible evitar confusiones. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.